El sombrío e incipiente camino a la democracia y la nula representatividad política en México revelan que además de vivir en una permanente crisis económica, los ciudadanos mexicanos nos hallamos inmersos a la más cruel de las crisis, la moral. Pues yo creo que la respuesta está nada más en ver el crecimiento del Producto Interno Bruto. Es una etapa la que estamos viviendo que lleva ya más de un cuarto de siglo, casi llegamos a los 30 años de una economía que no crece, pero eso sí, bajo el modelo neoliberal, con ciertos problemas durante el gobierno de Miguel de la Madrid, pero ya abiertamente desde 1989 con Salinas. Llevamos ya más de 20 años de liberalismo abierto, mondo y lirondo. ¿Y dónde están sus resultados? Los resultados que ellos mismos proponen que sea la forma de medirlos. El mercado, el dinamismo enorme del mercado, la liberación de las fuerzas creativas de una economía, la alianza con la economía más fuerte del planeta, con la norteamericana. ¿Y cuál es el resultado? De 94 que entra en vigor el Tratado de Libre Comercio a la fecha, es menos del 1% el crecimiento real. Pero si lo hacemos per cápita, no llega al 1%, es una vergüenza. Entonces, ¿cuál es el éxito del neoliberalismo? El neoliberalismo se instala entre nosotros como resultado del fracaso del proyecto anterior, del cual son muy responsables Echeverría y López Portillo. El mal uso que este último dio a la riqueza petrolera, la estúpida, absurda política de fantasía de López Portillo, que lleva al endeudamiento, a la devaluación. Ya venía con Echeverría, pero ahora tenemos la grande, y no queda para la élite política ninguna otra salida que aceptar lo que desde mediados de los 70 se venía proponiendo en los países centrales, particularmente los anglosajones, Estados Unidos e Inglaterra. Esta política neoliberal, inspirada por unos teóricos centroeuropeos que habían nacido a finales del siglo XIX, que habían absorbido su experiencia económica y política en la Europa autoritaria, tanto del socialismo soviético como el nacionalsocialismo alemán. Sí crecieron Estados Unidos mucho en el siglo XIX. También creció su concentración de la riqueza al punto que hubo una reacción. Pero bueno, el punto fue que esta derecha neoliberal llega al poder con Reagan y con Thatcher en Estados Unidos y en Inglaterra, y poco después viene la crisis en México. Son independientes, pero una vez que tiene lugar la crisis coinciden esta visión internacional que pueden resumirse en tres. No tendrás déficit fiscal, privatizarás todo lo que puedas y abrirás tus fronteras al libre comercio internacional. De la Madrid lo hace de mala gana. Salinas lo hace ya asumiéndolo como propio y llevándolo a su extremo, que es el Tratado de Libre Comercio. Es que ¿cuáles son los bienes del Estado? Si ya vendieron todos, no les queda más que Pemex y la generación de energía eléctrica, son dos, ya no hay más. Ya no tienen mucho petróleo, los precios han fluctuado y ya se absorbió, por así decirlo, ya se hizo normal que la renta petrolera se vaya al pago de sueldos y prestaciones de los burócratas. No está sirviendo para nada productivo. Y ya dio de sí todo lo que podía dar, como el Tratado de Libre Comercio. Ya estamos integrados. Y eso no es suficiente para alentar al país. Entonces, no queda nada realmente novedoso, ninguna reserva por allí.
Lo que pasa es que a Felipe Calderón sí se le acabaron las reservas. Sí tiene petróleo, pero ya no, eso ya no es suficiente para echar adelante la economía. Pero de seguir las cosas como están, mi vaticinio es la mediocridad como futuro. Entonces, ojalá no. Como no puedo hacer una predicción positiva, prefiero no hacerla, de ningún orden. Pero sí tengo, como historiador y como alguien que ve el desarrollo mundial ahora y en el pasado, hay naciones que se quedan estancadas. No era esa nuestra esperanza, nuestra posición. Todavía hace relativamente poco, en esta primera gran encuesta de opinión pública muy bien pensada que hicieron Gabriel Almond y Sidney Verba a principios de los 60 en un estudio de 5 naciones sobre su cultura política, y una de esas naciones es México, queda muy claro que el grueso de los mexicanos sabían perfectamente de la corrupción de su gobierno, que no era un gobierno democrático, y sin embargo estaban muy seguros de sí mismos, muy orgullosos de la Revolución Mexicana, seguros de que México tenía que salir adelante, no podía ser de otra manera, estaban confiados. Hoy, si uno ve, nada más necesita uno irse al internet y abrir los sitios de las encuestas, la Mitofsky, por ejemplo, y ver dónde está la confianza de los mexicanos en relación a su futuro. No soy yo el que lo dice, somos todos. Estamos muy desilusionados del presente y sin una idea clara del porvenir. Bueno, es una fórmula tradicional. Cuando está fallando la legitimidad interna, recurrir a una guerra externa. Pero México no podía. Pues ¿a quién le declaramos la guerra en serio? A Belice, ya a Guatemala tendríamos problemas. Y a Estados Unidos, pues, ni pensarlo. Bush andaba muy mal hasta que le tiraron las torres y entonces le declaró la guerra al terrorismo internacional y se volvió el jefe. En México pues no se podía declarar una guerra internacional, pero entonces la declaramos a unos mexicanos, que es más fácil. Y estos fueron el crimen organizado y se le declaró inmediatamente. Más tardó en llegar a Los Pinos, yo creo que ni desempacaba todo lo que traía cuando ya estaba declarada la guerra. Y el ejército y la Armada de México decidieron que sí. Bueno, eso sobre todo a gobiernos de derecha, que tenían una legitimidad muy precaria. De repente es el jefe de las Fuerzas Armadas y hasta se puso un uniforme con una águila y 5 estrellas. El general de 5 estrellas declara la guerra y tiene un repunte notable de popularidad. Pero declarar una guerra por parte de un Estado tiene, bueno, un efecto inmediato, que eso es, ya lo dije, pero tiene un efecto de largo plazo. Si la guerra no se gana, entonces los costos son crecientes y los rendimientos decrecientes. Probablemente estamos en ese momento. Como es una guerra muy rara, en las guerras clásicas, uno sabe cuándo se rinde el enemigo. Es el momento en que se rinden y van los japoneses al acorazado norteamericano y firman. ¡Chas! ¿Quién va a firmar por esta guerra? Bueno, se puede decir, bueno, es peccata minuta. El día que el Chapo aparezca preso, muerto y todos los jefes de los carteles, puede decirse que se termina. Esto no creo que tenga ningún cambio sustantivo hasta el 2012, cuando venga el siguiente presidente y él sí puede decidir, ya ganamos la guerra.
Entonces, ya que cada quien se vaya a su casa. O seguirla. Pero ¿seguirla con qué? El punto es que el crimen organizado alrededor del narco es una situación inédita para nosotros.